poder subir esta dirección a la plataforma. Así que ahora voy a compartir. ¿Se ve ahí? Sí, hermano, se ve. Mi Ya, hermano se ve. perfecto. Ok. Ya como les decía, esta semana vamos a retomar el estudio del libro de Ezequiel. Les recuerdo que la última vez que lo estudiamos, finalizamos capítulo 5. ¿Ya? Entonces, hoy día, bueno, partimos con el capítulo 6. Básicamente, solo recordar, ¿verdad? Como siempre lo hago, el contexto histórico del libro. eh, Básicamente poder entender, ¿verdad? Que el libro de Ezequiel, que está acá abajo, ya se enmarca junto al libro de Jeremías. ¿Ok? Así que los que hayan asistido a los días jueves, los tuyos van a entender básicamente bien de qué se trata, porque tanto el libro de Jeremías como el libro de Ezequiel, ¿verdad? Hablan de el tiempo donde Dios trajo juicio sobre su pueblo, sobre Israel, ¿verdad? Específicamente Judá, la tribu de Judá, y más específicamente sobre Jerusalén, por el hecho de que ellos se desviaron de los caminos del Señor, ¿verdad? Ahora, tanto el libro de Ezequiel como de Jeremías principalmente nos hablan de una característica de Dios que es súper importante, ya que yo le he hablado ya varias semanas, yo creo que ya varios meses de lo mismo, que es la característica de la justicia, ¿ya? Y específicamente de lo que es el castigo o el juicio, ¿verdad? Porque el castigo, como yo le he dicho, es parte de la justicia. O sea, eso quiere decir que sin justicia, o sea, sin castigo, no hay justicia, ¿verdad? Porque se entiende que la justicia es dar a cada uno lo que se merece, ¿verdad? Y la escritura dice claramente que aquellos que hacen lo malo van a recibir juicio, ¿ok? Entonces, esa es una característica de Dios que es súper importante dentro de la forma, digamos, de ser de Dios, para que nosotros, y nos sirva a nosotros para poder conocer al Señor, ¿verdad? Así que cuando ustedes lean los libros de Jeremías o de Ezequiel, ¿verdad? Muy probablemente se van a encontrar con varios pasajes que hablan de destrucción, de juicio, ¿verdad? De castigo, ¿ok? Y eso ha llevado a mucha gente a tener esta percepción de Dios, que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Que yo le hablaba la semana anterior de eso. Pero esa percepción eh, evidentemente está equivocada por el hecho de que, por el hecho de no conocer al Señor, ¿verdad? De no conocer que Dios es justo y que la justicia requiere que se haga un castigo sobre aquellos que hacen lo malo, ¿ya? Eh, y eso yo les decía la semana pasada, creo, es transversal a cualquier elemento de nuestra vida, tanto sea la vida espiritual, ¿cierto? Como la vida terrenal, la vida acá en esta tierra, porque cuando en esta tierra alguna persona hace algo malo, uno espera que reciba un castigo, ¿ya? Por ejemplo, si alguien se mete a robar a su casa, ¿ya? Y le roba algo de valor a usted, usted esperaría, ¿verdad?, que esa persona reciba un castigo, ¿verdad? Y que no sea premiada por lo que hizo, porque lo que hizo fue algo malo, ¿verdad? Entonces, los que están encargados de hacer eso en este mundo son seres humanos, ¿verdad? Que se les conoce como jueces, ¿ya? Entonces, ellos son los que están, digamos, encargados de llevar a cabo lo que es el castigo, ¿verdad? Conforme a la ley. Y este concepto es básicamente copiar y pegar en el ámbito espiritual, ¿verdad? Porque en el ámbito espiritual el juez es Dios, ¿verdad? Y Dios tiene una ley, ¿ya? Y todo el que viole esa ley recibe un castigo, ¿ya? Y él básicamente lo mismo, el mismo concepto, ya llevado al mundo espiritual, ¿cierto? Y bueno, como yo les dije en el estudio del Evangelio, el problema que teníamos los seres humanos es que todos éramos delincuentes delante del Señor, porque ninguno de nosotros era capaz de cumplir con los preceptos de Dios que están enmarcados dentro de la ley del Señor, ¿verdad? Entonces, esa es la razón por la que vino Cristo al mundo, esa es la razón por la que dio la vida por nosotros, ¿verdad? Y el castigo que nosotros merecíamos recayó sobre él, ¿ya? Y de esa forma nosotros fuimos dicho de cierta forma, per- eh, eh, pasados por alto nuestros males, más que pasados por alto, perdonados, ¿verdad? En base a la sangre de Cristo. Y básicamente eso, de eso trata gran parte de lo que hemos hablado también del Evangelio, ¿verdad?
y también de lo que estamos hablando en la segunda hora, de Jesucristo como, digamos, como mediador de un nuevo pacto a través de su sangre, a través del sacerdocio, de Melquisedec, etc. Entonces, si ustedes se dan cuenta de lo que hablé en estos 5 minutos, todo como que se junta, ¿verdad? Pero aquí específicamente hablando del libro de Ezequiel, ¿ya? Estamos hablando de lo que es cierto, una época en el tiempo en donde el Señor, por su justicia, tuvo que, ¿verdad?, castigar a su pueblo por los pecados que ellos habían cometido, no sin antes haberlo alertado muchas veces, ¿verdad? De hecho, vemos acá en esta gráfica estos años que están aquí, ¿verdad? 605, 597 y 585 antes de Cristo, evidentemente, ¿verdad? Que fueron etapas sucesivas donde Dios envió castigo sobre ellos, de menos a más, ¿verdad? Para ver si se arrepentían, pero no se arrepintieron y pasó un tiempo aproximadamente muy largo. Y si ustedes consideran el tiempo anterior a este, donde el Señor le estuvo advirtiendo a través de otros profetas, eh, Isaías más particularmente, sumamos mucho tiempo, ¿verdad? Ok, entonces dicho eso, eh, vamos a estudiar el capítulo 6 los versículos 1 al 7 del capítulo 6, ¿verdad? Que si ustedes leen su Biblia se conoce como la profecía contra los montes, probablemente, ¿verdad? Porque el Señor le empieza a dar a los montes y vamos a ver qué significa eso, ¿ok? Dice así la escritura: Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. Y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles. He aquí yo haré venir sobre vosotros espada y destruiré vuestros lugares altos. Vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes de sol serán quebradas, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos. Y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades, y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes de sol serán destruidas, y vuestras obras serán deshechas, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Ya? Esta es la sección que vamos a estudiar del capítulo 6, ¿verdad? Cuando ustedes leen esto, si ustedes nunca hubieran leído la Biblia, ¿ya? Imagínense por un momento que usted nunca hubiera leído la Biblia y dice, ya, voy a leer la Biblia, agarra la Biblia y abre la Biblia y esto es lo primero que se pilla. ¿Qué usted pensaría, verdad? ¿Qué pensaría de esto? Diría, oye, Dios, qué grave el Señor, como el Dios como complicado, porque acá habla de muertos, ¿verdad? De castigo, de espada, ¿cierto? Entonces, como esa es la razón por la cual la gente tiene digamos, la noción de que Dios es un Dios castigador, ¿verdad? Porque leen estas partes de la Escritura y se encuentran como ejemplo con esto, ¿verdad? Entonces llegan a esa conclusión, evidentemente, ¿verdad? Pero yo les decía que esa conclusión, bueno, es un poco apresurada, ¿verdad? Y también es un poco errada, porque hay conceptos que son necesarios conocer, ¿ya? Por ejemplo, el Señor nos dice en la Escritura que lo que Él quiere más que el sacrificio es que nosotros lo conozcamos y lo entendamos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el Señor dice eso, verdad? Porque hay cosas en la Escritura, cuando nosotros leemos, ¿verdad? Que es necesario darle una vuelta más, como para poder entenderlas bien y entenderlas, ¿ya? Entenderlas, ¿ok? Porque una cosa es leer algo porque yo, por ejemplo, le puedo decir a usted, oiga, leyó esto, lo entendió, y usted me dice, sí, bueno, sí lo entendí, porque aquí está hablando de juicio, de espada, ¿verdad? Pero ese es como un primer nivel de entendimiento, ¿verdad? El segundo nivel es como comprender por qué Dios hace eso, cuál es la razón que hay detrás, ¿verdad? ¿Es porque Dios es malo y porque lo quiere hacer de malo nomás, o porque hay otra razón detrás, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero cuando la Escritura dice que Dios quiere que lo entendamos y lo comprendamos, ¿verdad? Em, Me refiero a tomar estas cosas y comprenderlas en su justa medida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos este capítulo, ¿verdad? Continúa con la dinámica del capítulo anterior y básicamente del libro, ¿verdad? Que es del juicio de Dios contra Israel, salvo el capítulo 1 y parte del 2 donde se le da la visión inicial a Ezequiel. El resto del libro es juicio puro y duro, ¿verdad? Hasta acá, ¿cierto? En este capítulo en específico se le da atención a los ídolos en especial, ¿verdad? Y eso nos demuestra también que los ídolos fueron una gran parte,
sino, bueno, una gran parte, si es que no todo, la razón de por qué Dios trajo juicio sobre su pueblo, ¿verdad? Bueno, y como le he venido repitiendo ya varias semanas atrás y en la introducción, ¿verdad? Se aborda aquí nuevamente el concepto de justicia. ¿Y por qué? Y lo voy a repetir de nuevo, y disculpe que sea tan majadero en el tema, pero es necesario que lo podamos comprender y entender bien. Se aborda desde el concepto de justicia porque, nuevamente, sin castigo no hay justicia, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros leemos estos textos y vemos que Dios habla de castigo y de juicio y de espada, debemos comprenderlo en el contexto de la justicia, porque la justicia siempre requiere, ¿verdad?, que a aquel que hace lo malo se le castigue de alguna forma, ¿ok? Porque si no, no habría justicia, ¿cierto? Y como yo les decía en un principio, incluso en nuestro mundo natural, en el mundo en que nosotros vivimos, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, usted tiene un conflicto, contrata un abogado, ¿cierto? Y ese abogado lo va a representar a usted en los juzgados, ¿verdad? Porque cuando a lo mejor alguien hizo algo malo contra usted, ¿verdad? No sé, imagínese que usted está en un trabajo, ¿verdad? Y su jefe lo despide, ¿verdad? Y no le paga la compensación que se requiere por ese despido, ¿verdad? Entonces, esa es una acción incorrecta, ¿verdad? Entonces, si usted trata de conversar con él y no una persona que razone, sino que una persona que no le quiere pagar nomás y se escabulle, ¿verdad? Lo más natural y obvio que usted haga, ¿verdad? Es que usted va a decir, oye, yo quiero que aquí se haga justicia. ¿Y la justicia qué es? La justicia es decirle a él que me compense, ¿verdad? Él tiene que compensarme a mí por ello, ¿verdad? Y usted va probablemente a contratar a un abogado, va a ir a los juzgados y va a alegar por eso, ¿verdad? Y el juzgado va a decidir y va a decir, oye, lo justo acá, la justicia, implica un castigo, y el castigo es una multa para ti, ¿verdad? Porque tú hiciste algo mal, ¿cierto? De la misma forma, cuando usted se pasa una señal de tránsito, ¿verdad? Usted rompe una ley y va a recibir un castigo que es en forma de una multa, ¿verdad? O a veces le retienen la licencia, ¿ok? Etcétera, ¿verdad? Y hay otros países donde yo le decía que a veces hay gente que va a roba y hay gente que a veces existe la pena de muerte en otros países, ¿verdad? Y usted hace ciertas cosas y lo matan, ¿no? Ahí se acabó el problema, ¿verdad? Entonces, siempre, tanto en nuestro mundo como en el espiritual, existe el concepto de justicia, pero el concepto de justicia va siempre, siempre, siempre asociado a un castigo para aquel que hace lo malo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en el ámbito espiritual no es diferente, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, Señor, acá cuando nosotros leemos estos libros, nos encontramos con la faceta de justicia de Dios, principalmente, ¿verdad? Porque también hay otras facetas del Señor. No estoy diciendo que todo sea justicia y castigo, pero hay otras facetas, como lo vamos a ver al final de este estudio, pero principalmente eso, entonces lo tenemos que entender dentro de ese contexto. Y cuando nosotros entendemos estas palabras que estamos leyendo en el libro de Ezequiel y de Jeremías dentro de ese contexto, entendemos que una de las cualidades del Señor es la justicia, ¿verdad? Es la justicia, ¿ok? Ahora, si nosotros le damos una vuelta más, que creo que también se lo he repetido algunas veces, por ejemplo, muchas veces a Satanás se le conoce como el acusador, ¿verdad? Entonces, Satanás, por qué es el acusador? ¿Acusador de qué y con quién, verdad? ¿Con quién nos acusa Satanás, verdad? Bueno, Satanás nos acusa con Dios. Ahora, ¿por qué nos acusa con Dios? ¿Ya? ¿Por qué Satanás nos acusa con Dios? Porque Satanás sabe que Dios es justo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros o alguien hace algo malo, ¿ya? Satanás va y dice, mira, hizo algo malo. Le dice a Dios, mira, él hizo algo malo. ¿Qué corresponde? Justicia. ¿Y la justicia que implica? Castigo, ¿ya? Entonces, por eso Satanás se le conocía como el acusador, ¿verdad? Porque lo que hace él es cuando, por ejemplo, Satanás ve que alguien hace algo malo y supongan que corre, ¿verdad? O va a donde Dios le dice, oye, mira lo que hizo Leo Manuel, hizo algo malo. Entonces, ¿qué corresponde para Leo Manuel? Juicio, justicia, ¿verdad? Tenés que ser justo porque tú eres justo. ¿Y ahí qué eso implica? Castigo, ¿ya? Entonces, todo eso es una dinámica bien interesante, ¿cierto? O sea, interesante de conocer, obviamente, ¿verdad? Ese concepto lo vemos bien reflejado en el libro de Job, ¿verdad? Cuando Satanás se presenta delante de Dios y Dios le dice, oye, ¿has visto Job? Y él dice, ah, sí, pero hácele esto, quítale esto, y te apuesto que va a hacer algo contra ti, ¿cierto? Entonces, esa es la dinámica que existe también, que nos enseña la escritura, que va asociada al concepto de justicia, el tema del acusador, ¿verdad? Va asociada, muy asociada al concepto de justicia, ¿cierto? Entonces, eh, vamos a empezar, ¿cierto? Con el estudio, ¿ya?
Dice el versículo 1 y 2, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia los montes de Israel y profetiza contra ellos. ¿Ya? Bueno, eh, aquí cuando dice contra los montes, evidentemente no se, o sea, se está refiriendo a los montes, pero no quiere decir que el juicio iba a destruir los montes como montes como tal, ¿verdad? En realidad, los montes simbolizaban algo, y aquí está simbolizando algo, y eso es que en los montes se cometía mucha idolatría en esos tiempos, ¿ya? Actualmente no, pero en esos tiempos los montes estaban asociados a la práctica de adoración de ídolos, ¿ya? Muy probablemente en cada monte en ese tiempo de Israel había como una escultura, ¿verdad? Un altar donde se quemaba incienso y se practicaba el culto a distintos ídolos. Usted se preguntará, ¿por qué en los montes, verdad? Bueno, porque los montes eran como lugares altos, ¿cierto? Y se entendía que eran lugares donde uno estaba más cerca como de la divinidad, por así decirlo, ¿cierto? ¿Ya? No sé si alguna vez usted ha ido a un monte, no sé si ha tenido la oportunidad, ¿verdad? Eh, a un lugar alto, me refiero alto, alto, que haya escalado para allá y subido, ¿verdad? A esos lugares altos. Son lugares bien particulares. Bueno, a mí, no sé si ustedes saben, pero a mí con mi esposa nos gusta mucho hacer trekking cuando tenemos la oportunidad, obviamente, ¿verdad? Y cuando vamos de vacaciones, siempre subimos a los montes, ¿verdad? Porque son lugares tranquilos. Cuando usted llega arriba, ¿verdad? Hay un silencio, pero muy acogedor, ¿verdad? Y son lugares que tienen como una cierta, como que escapan del bullicio, ¿verdad? Como que escapan como de las cosas del día a día, de la bulla, de esto, de acá. Y uno tiene vistas muy lindas, ¿verdad? Y un silencio como sepulcral. Entonces son lugares donde uno te llama como un poco a la espiritualidad, por así decirlo, ¿verdad? Entonces yo creo que por eso también se practicaban esta idolatría en los montes, ¿ya? Porque eran lugares que se veían como más espirituales, por así decirlo, ¿ya? Por ejemplo, Primera de Reyes, espérese, Primera de Reyes 14:23 dice, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas, e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todos los frondosos, ¿verdad? Bueno, aquí teníamos, ¿cierto?, que nos decían que ellos se edificaban en lugares altos, no solamente en los montes, también en los árboles frondosos, porque estos árboles frondosos representaban como básicamente como la protección o el cuidado y también como la abundancia cuando eran árboles frondosos, ¿verdad? Bueno, espiritualmente los montes representan la altivez humana, ¿verdad? Y la falsa seguridad de confiar en Dios es ajeno al Creador, ¿cierto? La altivez humana es como, los montes representan eso, ¿verdad? En la Escritura. Los lugares altos representan como la altivez humana, ¿verdad? En confiar en cosas que son humanas antes de confiar en el Señor, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros leemos Isaías capítulo 2, versículos 12 y 17, dice, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido y será abatido, sobre todos los cedros del Líbano altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán, sobre todos los montes altos y sobre todos los collados elevados, sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. ¿Verdad? Cuando habla de todas estas cosas de Líbano alto, ¿verdad? De encinas de Bazán, Monte Alto, Collado, no se refiere como a los lugares, ¿verdad? Sino que se refiere a que esos lugares eh, representan conceptos humanos, que son básicamente la soberbia, la altivez, ¿verdad? Muchas veces los hombres confían en cosas ajenas a Dios, ¿verdad? La Escritura nos advierte sobre eso, ¿verdad? Confían en sus riquezas, ¿verdad? Confían en su inteligencia, confían en otros hombres, etcétera, ¿verdad? Entonces, la Escritura siempre a nosotros nos llama a que tenemos que poner nuestra confianza en Dios, más que en los hombres o en cualquier otra cosa, ¿cierto? La Escritura dice, dile a los ricos, por ejemplo, dice Santiago, que no confían en la riqueza, sino en Dios, ¿verdad? Porque ellos ponen su esperanza en la riqueza, ¿verdad? Muchos hombres, y no en el Señor, ¿verdad? Y así en muchas otras cosas. Entonces, cuando esta escritura en Isaías nos está hablando de todos estos elementos, ¿verdad? Que son cosas preciosas a la vista de los hombres, Dios está diciendo básicamente, miren, todas las cosas que ustedes conocen o que son preciadas a su vista, no pongan la esperanza en esas cosas, sino que pónganla en mí, ¿verdad? Básicamente. ¿Verdad?
y el hombre se apoya mucho en estas cosas y dice que en el día del juicio, Señor, todas esas cosas van a ser como nada, ¿cierto? Prácticamente. También Proverbios 6 19 16 o sea, 6 16 19 dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma. Los ojos altivos, ¿verdad? Esa es la primera, fíjate que pone la primera, el ojo altivo, ¿verdad? Y cuando el Señor habla de los montes de Israel, se está refiriendo a la altivez, ¿cierto? Se está refiriendo a esto que sale acá, ¿verdad? Dice la lengua mentirosa, la mano derramadora de sangre inocente, el corazón que maquina pensamiento inicuo, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Pero de estas siete, ¿verdad? La primera es ojos altivos, la altivez, ¿verdad? La altivez de corazón es una de las cosas que el Señor abomina, ¿verdad? Y es lo que está contra lo que está profetizando acá el profeta, ¿verdad? Los montes, ¿cierto? Cuando dice, pon tu rostro hacia los montes de Israel, ¿verdad? Los montes representan la idolatría porque ellos ponían los hijos de Israel ponían su esperanza en los ídolos, ¿ya? Hoy en día la gente a lo mejor no pone la esperanza en los ídolos que están en los montes porque no existen, ¿verdad? Pero pone la esperanza en otras cosas que representan, viene siendo como ídolos en la vida de muchas personas, ¿ya? ¿Ok? Versículo 3 dice, y dirás, montes de Israel, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor a los montes, a los collados, a los arroyos, a los valles. He aquí yo haré venir sobre vosotros espada, destruiré vuestros lugares altos, ¿verdad? Bueno, básicamente acá habla lo mismo es muy similar al texto anterior, pero aquí amplía su juicio sobre todo la geografía, collado, arroyo y valles, ¿verdad? Porque básicamente o muy probablemente eh, gran parte de la idolatría se hacía en los montes, pero también en otros lugares, como sean los árboles frondosos. Siempre un árbol frondoso está cerca de un arroyo, ¿verdad? También la escritura nos habla de eso, que en otro sentido, sí nos dice que aquel que habita va a ser como un árbol, ¿verdad? Que habita cerca de Dios va a ser como un árbol plantado cerca de la agua, algo así, dice, no me acuerdo bien, ¿verdad? Pero los árboles frondosos siempre estaban cerca de los arroyos, porque, bueno, para ser un árbol frondoso tienen que estar cerca del agua, ¿ya? Y en los valles muy principalmente, ¿verdad? Entonces también el Señor incluye estos lugares porque muy probablemente también la idolatría se llevaba a cabo en esos lugares, ¿ya? ¿Ok? De la escritura que nos dice en Deuteronomio 12, 2, 3, dice, destruiré enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis su altar y quebrantaréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Estas palabras se las dijo Dios cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, ¿ya? De hecho, están en Deuteronomio, ¿ok? Entonces, cuando ellos iban a heredar la tierra, Dios les dijo, oye, todas estas cosas ustedes las van a tener que destruir. Y bueno, la vida como es la vida, ¿cierto? Las vueltas que da la vida, como dice, finalmente ellos terminan no haciendo todas esas cosas que Dios les dijo que, o que no les dice que no la hicieran, sino que Dios, de cierta forma, el Señor como que asumía que no la iban a hacer. De hecho, todo lo contrario, le dice, vayan a destruirla, ¿verdad? Pero al final ellos terminaron construyendo todas estas cosas, ¿cierto? Todo esto que el Señor les dijo que tenían que destruir, ellos lo construyeron, ¿ya? Y muchas veces, ¿verdad? En nuestra vida, llevándolo como a lo contemporáneo, el Señor nos dice, ¿cierto? En nuestra vida que destruyamos toda cosa que se interponga delante de Dios, pero muy lamentablemente a veces nosotros terminamos edificando en nuestro corazón esas mismas cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que tener atención con eso, ¿ya? Otro tema de este versículo es la espada, ¿verdad? Bueno, la espada siempre ha simbolizado juicio, ¿ok? Y destrucción, ¿ok? Y eso lo tenemos también en Jeremías 12:2. Dice, sobre todas las alturas del desierto vinieron destruidores, porque la espada de Jehová devorará desde un extremo de la tierra hasta el otro, y no habrá paz para ninguna carne, ¿verdad? Esa es la espada, ¿cierto? La espada representa también juicio, muchas veces juicio. También la espada, ¿verdad? Muchas veces en el Nuevo Testamento la espada se conoce como la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios, ¿cierto? También se conoce como la espada, ¿cierto? Pero mucho de eso tiene que ver porque la palabra de Dios también es como que define lo bueno de lo malo, ¿cierto? Cuando nosotros queremos saber si hay algo bueno o hay algo malo, muchas veces la palabra de Dios, que es la espada, va a definir qué está bien o qué está mal, ¿ok?
El verso 4 dice, vuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de los ídolos, ¿cierto? De vuestros ídolos, ¿ok? ¿Qué tenemos acá, cierto? Bueno, tenemos, por ejemplo, que Dios promete, o bueno, la promesa del Señor, ¿cierto? Que estos altares iban a ser destruidos, ¿ya? Y que los adoradores de estos ídolos iban a ser muertos delante de sus ídolos, ¿ok? Em, Ahora esto simboliza algo, ¿verdad? Que lo tengo más abajo, que está acá, ¿verdad? Pero primero vamos a leer Colosenses 3:5. Eh, por ejemplo, Colosenses 3:5 también habla como de algo parecido, ¿ya? Pero en el sentido espiritual nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, ¿ya? Eh, entonces, básicamente, el Señor acá nos está diciendo que, bueno, nos dice, nos declara abiertamente que la avaricia es idolatría, ¿ya? O sea que la idolatría que cometían ellos, uno la puede cometer hoy en día siendo avaro o adorando otra cosa más que Dios, ¿verdad? ¿Ok? Entonces eso es importante considerar. Ahora, ¿qué simboliza la caída de los muertos delante de los ídolos? ¿Ya? Que es lo que sale acá en esta escritura en el versículo 4, ¿verdad? Cuando dice, y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestro ídolo. Eso tenía una simbología, ¿verdad? Y simboliza la inutilidad de la idolatría, ¿ya? Eso básicamente simboliza, ¿ok? Por ejemplo, cuando leemos 1 Timoteo 6, 17 y 19, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. Es la escritura que yo les decía antes, ¿verdad? Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, atesorando para sí un fundamento para lo porvenir y que echen mano de la vida eterna, ¿verdad? Bueno, em, muchas cosas, ¿verdad?, que tienen que ver con la idolatría, muchas veces se desgajan de lo que es el dinero y la riqueza. Así que una cosa siempre a tener en cuenta esa, ¿ya? Cuando nosotros leemos versículo 4, ¿ya? Dice, cuando dice que va a ser caer muerto delante de los ídolos, eso simboliza la inutilidad de los ídolos, ¿verdad? Porque los ídolos no te van a salvar de nada. Eso lo quiere, Dios le está diciendo, ¿verdad? Cuando vengan los tiempos de juicio, tus ídolos no te van a salvar. Les decía básicamente, pues, dicho de cierta forma, les quería traspasar eso a su pueblo. Y de la misma forma, hoy en día, los ídolos que nosotros podemos tener en nuestra vida, cuando vengan tiempos difíciles, no nos van a salvar de nada, ¿ya? Muchas veces el Nuevo Testamento se refiere a la avaricia como idolatría, ¿verdad? Y aquí a los ricos, ¿verdad? Les dice lo mismo, ¿cierto? No pongan su esperanza en la riqueza, porque cuando vengan tiempos malos, esa riqueza no te van a salvar, ¿ya? Sino que solamente Dios te va a salvar, o te va a, digamos, ayudar, no tu riqueza ni nada por el estilo, ¿ya? Así que el mismo concepto que se traspasa de un lado a otro, ¿verdad? Dice el verso 5: y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de su ídolo, y vuestros huesos esparciré en derredor de vuestro altar, ¿ya? Eh, bueno, también como lo dije anteriormente, ¿verdad? Colocar los cuerpos muertos delante de los ídolos es una forma de profanar los lugares, ¿verdad? Mostrando que no solo son inútiles, sino también impuros, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pero especialmente antes, hasta el día de hoy, ¿cierto? Eh, Colocar cuerpos muertos, ¿verdad? Delante de ídolos en ese tiempo era una, era básicamente algo que era como profanar esos lugares. De hecho, hasta el día de hoy, si usted, por ejemplo, va a un lugar y saca los huesos de un finado, ¿verdad? Y los parte por ahí, eso es como profanar las tumbas, ¿verdad? De hecho, eso se conoce como profanación de tumbas, ¿verdad? Eh, entonces eso es un acto que es como bien repudiable, ¿verdad? Pero el Señor le dijo que los enemigos de ellos iban a hacer eso, ¿verdad? Iban a hacer estas acciones. Y esas acciones le iban a mostrar a ellos que los ídolos en los cuales confiaron eran inútiles y también son impuros, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros tenemos en Segunda Reyes 23:16, ¿ya? Que dice lo siguiente, dice, y vio Josías los sepulcros que estaban allí en el monte, y envió y sacó los huesos de los sepulcros y los quemó sobre el altar, contaminándolos, conforme a la palabra de Jehová que había proclamado el varón de Dios. ¿Esta palabra a qué se refiere? Bueno, ¿quién es, para empezar, quién fue Josías? Bueno, Josías fue el último rey bueno que hubo en Judá. Ya después de esto vino la destrucción a Judá, ¿verdad? Josías fue el último rey bueno. De los reyes buenos que tenemos en Israel, en Judá principalmente,
tenemos a David, ¿verdad? A Salomón, pero hasta como por ahí no va, ¿verdad? Por lo que pasó con Salomón, ¿verdad? Tenemos a Ezequías, ¿ok? Y a Josías, que fue el último, ¿ya? Acuérdense que Ezequías fue el padre de Manasés, que fue uno de los peores reyes que hubo. Manasés me refiero. Pero Ezequías fue un buen rey, ¿ok? Ezequías fue aquel que el profeta le dijo que iba a morir y él le rogó por su vida a Dios y Dios le dio 15 años más de vida. No sé si se acuerdan. Bueno, pero él fue. La cosa es que Josías después fue uno de los últimos reyes, fue, no uno de los últimos, fue el último rey bueno que hubo. Y dentro de las cosas que hizo, Josías hizo muchas reformas, ¿verdad? Espiritual, obviamente, ¿verdad? Y dentro de de estas que hizo fue que una vez dice que iba Josías por ahí y habían unos sepulcros que estaban en los montes, sepulcros digamos, de los sacerdotes de aquellos ídolos, ¿verdad? ¿Ok? O sea, habían ídolos en los montes y abajo habían los sepulcros que eran como los adoradores de su ídolo. No sé si eran sacerdotes, me imagino que eran sacerdotes, no leí en detalle la escritura, ¿verdad? Pero dice que envió y sacó los huesos de los sepulcros, ya dijo, ya vayan y saquen los huesos de esos sepulcros y los quemó sobre el altar del ídolo, contaminándolo, conforme a la palabra de Jehová que había proclamado el varón de Dios. ¿A cuál palabra? A esta que está acá, por el verso 5, la que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces acá se cumplió esta palabra que dijo Ezequiel, ¿ya? Que iba a pasar. ¿Y cuál fue la palabra? Dijo que lo iba a esparcir los huesos, ¿verdad? Alrededor de los altares. Esta es la palabra que se cumplió, que la cumplió Ezequiel años después, hartos años después, ¿verdad? Pero la cumplió, ¿ok? Como toda la palabra de Dios se termina cumpliendo siempre, ¿ok? La profanación de altares idólatras con hueso era una práctica conocida para simbolizar su inutilidad y falsedad y la contaminación, ¿verdad? ¿Ok? Hay una parte especial que dice vuestros huesos esparciré, ¿cierto? Estos huesos era básicamente sacarlo y esparcirlo, ¿verdad? Eh, ahora, hay una escritura en un libro apócrifo, hay un libro apócrifo, ¿ya? Que se llama Baruch, ¿ok? Eh, que dice esto mismo, ¿verdad? Que yo lo tengo acá. El libro apócrifo que se llama Baruch, capítulo 2 24 25 dice así, dice, pero nosotros no hicimos caso a la orden que nos diste de someternos al rey de Babilonia, y tú cumpliste lo que por medio de tus siervos los profetas había anunciado, que los huesos de nuestros reyes y de nuestros antepasados serían sacados de sus tumbas. Y en efecto, en efecto, se encuentran tirados por el suelo bajo el calor del día y el frío de la noche, y murieron en medio de terribles sufrimientos a causa del hambre, la guerra y la peste. ¿Verdad? Este libro, que es como un libro histórico, nos señala en esta parte que le acabo de leer que eso fue lo que pasó, ¿verdad? Que cuando los babilonios llegaron a Jerusalén, abrieron las tumbas de los reyes y de los sacerdotes, ¿verdad? De los principales, de las principales personas, ¿verdad? Del país, sacaron los huesos y los tiraron por todos lados, ¿verdad? Eh, Eso hoy en día a uno le parecerá así como feo, pero no tan terrible, ¿verdad? Uno dice, sí, no, eso yo no lo haría jamás, pero igual nada que ver, ¿verdad? Bueno, pero eso en esos tiempos era un sacrilegio muy fuerte, ¿ya? Así como muy grave, ¿ya? Hoy en nuestra cultura, ¿verdad? Eso sigue siendo algo malo, ¿verdad? Pero no es tan malo como en ese tiempo lo era, ¿verdad? O no era tan mal visto como en ese tiempo lo era, ¿ya? En ese tiempo era algo terrible que te pasara algo así, ¿verdad? De hecho, hasta hoy día es malo, como les digo, ¿verdad? Así que eso fue lo que pasó, básicamente, y con eso se cumplió la palabra de Dios, ¿verdad? Que fue que tomaron los huesos de todas esas personas, ¿verdad? Principalmente reyes y sacerdotes, ¿verdad? De los antepasados que él dice ahí, y los esparcieron y los dejaron tirados por todos lados, ¿verdad? Para, digamos, de cierta forma humillarlos, más aún, ¿cierto? Pero eso provenía de Dios, de hecho Dios lo había dicho y lo había profetizado ya en el libro de Ezequiel. Ezequiel ya había profetizado que eso iba a suceder así, y fue eso lo que sucedió, ¿verdad? Eh, el versículo 6 dice, donde quiera que habitéis, serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares, y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán deshechas, ¿verdad? Bueno, y aquí básicamente nos sigue repitiendo, ¿verdad? El hecho de que Dios o de cierta forma, Él estaba determinado a purgar toda la idolatría que existía, ¿verdad? Eh,
También otras escrituras, ¿cierto? En la Biblia no hablan de lo mismo, como Miqueas 5, 13, 14, que dice, y haré destruir tu escultura y tus imágenes de en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos, arrancaré tus imágenes de acera de en medio de ti y destruiré tus ciudades, ¿verdad? Hablando, siguiendo, digamos, con la idea del capítulo. Y finalmente, el versículo 7 dice, y los muertos caerán en medio de vosotros, y sabréis que yo soy Jehová, ¿verdad? Básicamente nos vamos a enfocar en esta frase, ya que es como bien interesante, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Qué significa esta frase? Porque esta frase se repite mucho en Ezequiel, ¿verdad? La frase sabréis que yo soy Jehová, que se repite mucho en Ezequiel, ¿verdad? Subraya que el propósito del juicio no es solo castigar, sino también hacer que el pueblo reconozca que el juicio proviene de Dios. Eh, de esta forma Dios se revela o se descubre, por ese ejemplo, a través de una de sus características que es el juicio, o que es el justo juicio, ¿verdad? Entonces, cuando dice, y sabréis que yo soy Jehová, quiere decir que ellos se iban a dar cuenta que todo eso que estaba pasando provenía de Dios, ¿verdad? Y que de cierta forma Dios, Jehová en este caso, estaba en contra de ellos y que de cierta forma, para los que tenían duda, realmente Dios existía, ¿verdad? Eh, Esto es una forma de revelarse de Dios. Dios se revela a través de sus cualidades, ¿ya? ¿Ok? Entonces, muchas veces es como cuando, por ejemplo, a usted le pasa algo increíble en su vida, ¿verdad? Que no puede ser casualidad, ¿verdad? Entonces dice, bueno, este fue Dios, en realidad hizo esto, ¿verdad? Ya sea bueno o malo, ¿ya? Porque puede haber sido que en su vida le pasó algo malo, ¿verdad? Y que después usted con el tiempo, mirando hacia atrás, dice, no, esto tuvo que venir de Dios, ¿verdad? Eso es, sabréis, yo soy Jehová, sabréis que yo soy Jehová. Porque a veces nos pasan cosas en la vida que a lo mejor uno en el momento no se da cuenta, pero después cuando uno mira hacia atrás, dice, esto me pasó porque Dios estaba ahí, ¿verdad? Entonces cuando usted dice eso, usted reconoce que en su vida Dios de cierta forma se ha manifestado y que usted sabe que Dios existe por eso que le pasó, que es una experiencia como bien personal, ¿verdad? Son experiencias generalmente bien personales. Pero este sabréis que yo soy Jehová, en este caso se le está revelando a ellos que Dios estaba en contra de ellos y ellos se iban a dar cuenta de eso. Ellos iban a entender, ¿cierto?, que Dios era el que estaba detrás de todo esto y que Dios estaba en contra de ellos, ¿cierto? Y que todas las cosas que ellos habían hecho habían desatado esto. Eso ellos lo iban a entender intrínsecamente, ¿verdad? Eso, a eso se refiere esta escritura. Y esto es súper importante porque muchas, como yo le digo, muchas veces en la vida de nosotros pasan cosas que nosotros sabemos que vienen de Dios, ¿ya? Entonces tenemos que poner atención a esas cosas, porque a través de eso se revela el Señor en nuestras vidas. Muchas veces Dios se revela a través de las cosas que nos pasan, ¿verdad? Entonces usted ponga atención en las cosas que le pasan, ¿verdad? Porque muchas veces esas cosas revelan a Dios en nuestra vida y te van a revelar de cierta forma si Dios está a favor de tú lo que estás haciendo, Dios está, o no está tan a favor de lo que tú estás haciendo, ¿ya? Pero de que se va a revelar, se va a revelar. De hecho, Dios se revela de muchas formas. Por ejemplo, en Ezequiel 20:42 dice, y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano jurando que le daría a vuestros padres. Esta es otra forma de revelarse. Acá Dios se está revelando en este versículo 7. Dios se está revelando a través del juicio, pero en este versículo 42 del capítulo 20, Dios se está revelando a través de la misericordia, a través de la restauración. O sea que ellos cuando volvieran de nuevo a su tierra, ya, y estuvieran ahí en su tierra después de todo lo que pasó, ellos iban a decir, esto fue mano, esto fue obra de Dios, porque no podríamos haber vuelto por nuestros medios acá, ¿ya? Entonces eso tiene que ser obra de Dios, y por eso se dice acá, y sabréis que yo soy Jehová, ¿verdad? Esa palabra, y sabréis que yo soy Jehová, ¿cierto? Es una palabra que nos indica cuando nosotros nos damos cuenta de que hay algo que pasó o pasa en nuestra vida que proviene de Dios, ¿verdad? No puede provenir de otro lado, porque a veces pasan cosas casi imposibles en nuestras vidas, ¿verdad? Que nos llevan o nos traen a lugares y uno puede decir, esto tiene que ser venir de Dios, no puede venir de otro lado, ¿verdad? Entonces, acá vemos otro ejemplo de este, ¿verdad? Entonces, este conocimiento de Jehová como Dios no solo viene por medio del juicio, como en el versículo 7, sino que también por medio de la restauración, como en el versículo 42, ¿verdad? Y de forma general a través de todas sus facetas y cualidades, porque a veces Dios tiene muchas cualidades y facetas que se manifiestan en nuestra vida, la misericordia, el amor, el juicio también puede ser, la disciplina, etcétera, etcétera, muchas facetas, ¿verdad?
que nosotros entendemos que Dios está detrás de ellas, ¿verdad? ¿Ok? Fíjese acá, en Éxodo 14:4 dice, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. De nuevo, ¿verdad? Sabrán que yo soy Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que los egipcios se iban a dar cuenta por todo lo que pasó que el Dios de los israelitas era el Señor, ¿verdad? Que Él era el Dios, ¿ok? Entonces, similarmente a los casos anteriores, tenemos acá, ¿cierto? En el contexto de Éxodo, que Dios utiliza el juicio para revelar su identidad y poder a las naciones, ¿verdad? Que Dios se revela a las naciones. ¿A través de quién? A través de la nación más poderosa que había en ese tiempo, que era los egipcios, ¿verdad? Que era Egipto, ¿cierto? Entonces Dios se revela a la vida de las personas, Dios se revela a las naciones, ¿y cómo lo hace? A través de las cosas que Él hace. Entonces, tenemos que estar atentos a las cosas que pasan en el mundo, en nuestra vida, para entender cómo Dios se revela, ¿verdad? Cómo Dios se está revelando, ¿ok? Entonces, para finalizar, ¿verdad? Esta sección, la justicia y el llamado al arrepentimiento, ¿cierto? Solo mencionar que, aunque el pasaje se enfoca en el juicio, que es la justicia, que lo hemos hablado bastante ya, ¿verdad? También lleva implícito un llamado al arrepentimiento a mostrar la inutilidad de los ídolos y la devastación que trae la idolatría. ¿Cierto? Dios de esta forma está instando a su pueblo a volver a Él y a reconocerlo como el único Dios verdadero. Dios le está diciendo que los ídolos no sirven de nada, ¿verdad? Pero al decirle eso, básicamente le está diciendo, oye, implícitamente le dice, yo soy el verdadero Dios, vuélvanse a mí. De hecho, por ejemplo, en Ezequiel 18:30-32 dice, por tanto, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Y viviréis. Mire, fíjese en este versículo, en el 32, ¿ya? ¿Ok? El 32 dice, porque no quiero la muerte del que muere, ¿ya? Entonces muchas veces cuando nosotros leemos estos textos y pensamos que Dios como un Dios castigador, ¿verdad? Dios no quiere eso, la verdad, ¿verdad? Porque Dios no quiere eso, ¿ok? Dios no quiere castigar a la gente, ¿ya? No quiere hacer eso, ¿ya? Pero Él, como es justo, no puede hacer vista gorda tampoco, porque una característica de Él es ser justo, ¿ya? Póngase en el caso de que usted fuera un juez de justicia, ¿verdad? Y llegara un joven ahí, ¿verdad? Un joven que hizo un acto muy malo, ¿verdad? Aunque usted se apiade de ese joven, no le queda otra que juzgarlo con justicia, porque si no usted sería un joven injusto, pero no le queda otra opción, ¿verdad? Porque es su responsabilidad impartir justicia y la justicia dicta que aquel que hace lo malo tiene que ser castigado. Entonces a usted no le queda otra por más pena o por más remordimiento que siente en su corazón. De la misma forma aquí Dios dice, oye, yo no quiero la muerte del que muere, yo no quiero andar castigándolo a todos, ¿verdad? Eh, pero entonces, por eso le dice conviértanse, ¿verdad? Les dice acá, ¿cierto? Echad de vosotros, ¿verdad? Todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, o sea, expulsarlas, límpiense, haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y de esa forma yo les voy a dar vida, ¿verdad? Porque eso es lo que yo quiero, ¿cierto? Entonces, esta escritura nos sirve a nosotros, y la quise poner al final, ¿verdad? Como para entender, ¿cierto? Porque a través de este libro, y tanto en el Jeremías como en Ezequiel, vamos a leer mucho de esto que hemos leído acá, de juicio, de destrucción, de espada, de peste, de enfermedad, de hambre. Entonces uno se hace como una idea, ¿verdad? Pero esa no es la idea, ¿verdad? La idea es que eso es parte de una de las cualidades de Dios, que es la justicia. Pero Dios no quiere castigar a la gente, ¿verdad? O no se pone contento con eso, ¿verdad? Evidentemente, como dice aquí, no quiero la muerte del que muere, ¿ya? Porque yo quiero que vivan, ¿cierto? De la misma forma que la Escritura nos dice que el Señor es paciente, ¿cierto? La Escritura nos dice ahí en Timoteo, en Pedro, no me acuerdo en cuál, dice que el Señor es paciente porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte de la gente, ¿ya? Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero lamentablemente, ¿verdad? La iniquidad y el pecado lleva hacia Dios o, o conduce hacia Dios a la justicia, porque también la justicia es una cualidad de Dios y Él no puede hacer vista gorda de eso, ¿verdad?
Entonces, esos conceptos que hemos estudiado el día de hoy, ¿verdad? Son importantes y espero que hayan podido quedar claros, ¿verdad? Los conceptos de la misericordia y de la justicia, ¿verdad? Son conceptos importantes que debemos atesorar en nuestro corazón para que queden claros, para a fin de que podamos entender al Señor y comprenderlo mejor, ¿ya? Así que, bueno, ese ha sido el estudio de esta sección, hermano. Espero que esto sea de bendición, hayan podido aprender algo, ¿ya? Así que los dejo, hermano.